Los hombres no son los únicos que violan, las mujeres no son las únicas víctimas. Hay hombres que violan a otros hombres y mujeres que violan a hombres, pero lo que convierte a los hombres en los máximos responsables es que cometen el 99% de las violaciones que son denunciadas. El Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través del Sistema de Vigilancia Epistemológica, el cual es el sistema encargado de recopilar la información relacionada con el ejercicio médico, reportó que durante el año 2015 en Colombia se realizaron 22.155 exámenes médicos legales por presunto delito sexual, con una tasa de 46 casos por cada 100.000 habitantes y un incremento de 1.040 casos con respecto al año anterior, siendo específicamente las mujeres las más afectadas en esta situación, o sea, un 82.5%. El mayor número de víctimas son las mujeres, niñas y adolescentes, y los principales agresores suelen ser la pareja, las exparejas, los familiares o personas conocidas. Según la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual por parte de la pareja oscila entre el 6 y el 59%. El 12% de las mujeres encuestadas fueron víctimas de violencia sexual después de los 15 años por parte de familiares o conocidos, y esto sin tener en cuenta que también es ejercida sobre las personas pertenecientes a la población LGBTI, hombres y ancianos. De acuerdo a la socialización secundaria en la que un individuo se ve inmerso y desenvuelto en diferentes tipos de instituciones, se puede observar cómo la violencia sexual contra la mujer se normaliza y se justifica tanto en los medios de comunicación como en la cultura popular, perpetuándose así mediante el uso del lenguaje misógino. La cosificación del cuerpo de la mujer está pasando a un segundo plano y simplemente viéndose como un objeto de satisfacción sexual para los hombres específicamente, y en actitudes sociales de género, del sexo y de la sexualidad. Y así es como se da paso a una sociedad despreocupada por los derechos y la seguridad de las mujeres. Estas pierden su libertad de andar y transitar libremente por el mundo sin el temor en el que algún momento de su vida puedan llegar a padecer un abuso sexual. Además, teniendo en cuenta que en la socialización primaria el sujeto en sus primeros años de vida se desarrolla y se ve desenvuelto principalmente en su núcleo familiar, este puede llegar, además de ser violado sistemáticamente en la mayoría de los casos por sus propios familiares, son culpados por la misma y agredidos, ya que se les justifica bajo la acción de que provocaron al abusador. Estos sufren de negligencia, abuso emocional y precisamente el abuso físico. En conclusión, la relación sexual es un tipo particular de relación social que implica límites individuales y sociales. En la situación del abuso sexual específicamente, la víctima es tratada como un objeto aparte, como una especie de fetiche, de forma que la persona no es respetada, sus valores no son respetados, sus creencias, ni sus decisiones y mucho menos la autonomía que ésta pueda llegar a tener. Aunque el hecho ocurra sin violencia o sin marcas físicas evidentes, se consideran claramente un abuso sexual, ya que son supeditados su fragilidad física y emocional frente a la otra persona que se muestra dominante. Las desigualdades entre hombres y mujeres son una construcción social, por lo cual la violencia contra ellas va a traducirse específicamente en la relación de desigualdad y de poder que existe entre ambos sexos. El acoso sexual se funda bajo los preceptos del desequilibrio de poder que existe en nuestra forma de socialización, lo cual conduce a la legitimación de estas conductas patriarcales. Lo que ocurre en el mundo del niño es significativo, pero no es la totalidad de la historia. Cada uno sigue escribiendo su propia historia de desarrollo humano mientras vive. De esta manera, los agentes de socialización, aquellas personas o instituciones que hacen posible la efectividad de la estructura y procesos sociales, se van diversificando conforme se incrementan los contextos sociales de acción del individuo, pasándose de la exclusividad de la familia a la influencia de otros agentes externos a la misma. Así, y aunque la familia siga siendo el centro del mundo social del niño, este pronto empieza a interesarse por personas diferentes a las de su hogar, siendo especialmente importante el grupo de iguales.
Con los siguientes puntos se puede evitar que los niños normalicen las acciones que giran en torno al abuso, comenzando con permitir que los padres bañen a los niños en una etapa de desarrollo donde ya ellos deberían bañarse solos. Ubicar al niño en una habitación compartida con algún familiar y permitir que éste duerma en la misma cama con miembros de la familia como hermanos mayores, tíos, abuelos o padres. Recordemos que la mayoría de los abusos sexuales ocurren en horas de la noche cuando el abusador sabe que nadie se da cuenta. Por esto, se debe brindar al niño un espacio de protección con su propia habitación, donde se sienta seguro y a salvo. Permitir que cualquier persona limpie las zonas genitales del niño después de entrar al baño. Esto se convierte en una ocasión para que el posible abusador observe sus partes y se estimule sexualmente. También obligar al niño a saludar miembros de la familia cuya expresión de afecto, los besos, abrazos, lo hacen sentir incómodo. Saludar y despedirse del niño con besos en la boca. Cuando se da muestra de afecto entre padres e hijos, el niño asume que es algo normal y por lo tanto debe aceptarlo de cualquier otra persona que quiere participar de ese tipo de expresión afectiva. Luego, este gesto puede pasar a otras acciones como caricias o tocamientos que ya hacen parte de conductas relacionadas con el abuso sexual infantil. Exponer al niño a situaciones, programas o eventos con contenido sexual sin explicarle de qué trata el tema, porque estas acciones no son adecuadas para la edad en la que se encuentra. Aceptar y promover actitudes propias de la cultura del patriarcado o el machismo, donde el hombre es quien tiene el poder y la mujer se encuentra en una condición de inferioridad, por lo que siempre debe satisfacer las necesidades de esa figura autoritaria y hacer lo que él mismo mande. En caso de las niñas, quienes son las más abusadas con respecto a los niños, cuando hay una predominancia de esta situación en el hogar, la menor asume que no puede negarse a cumplir los deseos de su padre o del hombre que esté a cargo, y por tanto debe someterse a lo que él le pide hacer, incluso si se siente incómoda. Enseñarle al niño a guardar secretos. Los secretos son la estrategia que el abusador utiliza para no ser descubierto y el niño, en medio de su inocencia y toda la estrategia que ha usado el abusador para engañarlo y hacerle creer que está bien, también asume que no decir lo que está pasando es lo correcto. ¿Qué perspectiva tiene la cultura hacia las personas abusadas y acosadas? Con perspectiva me refiero a juicios, señalamientos, miradas, posturas, opiniones, etc. ¿Y qué aspectos legales o penales apoyan a las personas que han vivido abuso o acoso sexual? Bueno, cuando hablamos de la perspectiva de una población, difícilmente podemos decir que toda esa población tiene el mismo punto de vista. Cuando hablamos sobre algún caso de acoso, se espera rechazo a tal tipo de acto por parte de la sociedad. Sin embargo, el acoso es algo tan normalizado que suele ser minimizado y ridiculizado en muchos casos, y no solo por la sociedad, sino muchas veces también por las mismas autoridades, señalando a la misma víctima tener la culpa, ya sea por cómo iba vestida, dónde estaba, con quién estaba o a qué horas, que si ella iba tal vestida a tal hora era porque se lo estaba buscando, que es su culpa, lo cual es un pensamiento completamente erróneo. A pesar de ser el acoso una problemática que viene prevaleciendo desde hace mucho tiempo, todo este auge del feminismo de los últimos años ha tratado de cambiar estos aspectos machistas y se ha hecho más conciencia sobre estos actos que erróneamente se han normalizado. Ahora bien, ¿qué aspectos jurídicos o legales protegen a las víctimas de acoso? En Colombia se sanciona el acoso sexual solo cuando se encuentra en el marco de una relación laboral, dentro de la competencia del Código Disciplinario Único o si cumple con las condiciones para considerarse como delito. Existen leyes como la Ley 1257-2008, que en su artículo 29 agrega el título 210A, por el cual se tipifica el acoso sexual como delito autónomo dentro del Código Penal, donde se incurre en penas de 1 a 3 años de prisión por cometer algún tipo de conducta donde se persiga, hostigue o asille físicamente o verbalmente con fines sexuales no consentidos. Y está la Ley 1761 de 2015, ley que es conocida por la tipificación del delito de feminicidio en el ordenamiento jurídico colombiano. Pese a todo lo anterior, en Colombia existe un vacío jurídico sobre la sanción de los casos de acoso sexual que no se encuentran en el marco de una relación laboral, dentro de la competencia del Código Disciplinario Único o si no cumple con los requisitos del delito, como por ejemplo lo es el acoso callejero. Actualmente se está trabajando en el Congreso un proyecto que penalice el acoso sexual callejero porque sin mediar consentimiento acose, así física o verbalmente, realice exhibicionismo incluso, tocamientos, filmaciones o cualquier otra conducta de connotación sexual contra otra persona pagará hasta 4 años de cárcel.